For those who are just signing on, we are going to get started in just a Para minute or aquellos que two. ya están entrando, vamos a One empezar en thing uno o with dos our minutos series. con nuestra serie Thank you de for joining webinars us. mensual. Gracias por unirse a esta sesión. As people continue to sign on, let me tell you a little bit for those who haven't been on before. Mientras Some siguen of our uniéndose a previous nosotros, hay que webinars decirles en uno de will have nuestros webinars 30, 40 anteriores, minutes of a vamos a presentation tener from a 30 species a 40 working group. minutos de presentación Today del we'll be grupo having the de grasshoppers trabajo de las working group. especies And y vamos then we'll have questions and answers. luego And you're y vamos a tener otra encouraged presentación y to vamos a either tener raise your preguntas y hand respuestas. or put your Ustedes question in the pueden chat, levantar la and mano o then poner we'll las preguntas get en the el chat y presenters to nosotros respond to vamos your a questions. darles a los We tend presentadores to para que have ellos it puedan last responder sus about an preguntas. hour, but oftentimes it will run over if Esto the dura por lo questions general una hora, pero a are veces nos further. pasamos un poquito más debido a las Please preguntas o comentarios que convene to puedan stay with us surgir. if you can Así throughout que that si es que time. pueden quedarse con nosotros un poquito más después de la hora, muchas gracias y son bienvenidos. And just a reminder, in the chat are the Solamente instructions to un enable both recuerdo, en el language chat interpretation ustedes for pueden those who habilitar la modalidad de select interpretación English or simultánea Spanish. y se encuentra en el chat las instrucciones, tanto en español como en inglés. Oh, looks like great attendance today. Haven't quite Tenemos una plateaued, but excelente let's go ahead and asistencia get started because ahora. I Muy know the bien, podemos presenters empezar. have Yo sé que los a lot of presentadores information to también share with tienen mucha you, and información que quieren I compartir suspect con there will be a ustedes significant y number of sospecho que no questions at the habrán end as well. muchas preguntas al Again, let me final. introduce Pero myself. My name is Paul nuevamente Schmidt. I'm quiero the recordarles, mi Executive nombre es Paul Director for Schmidt, the Road soy to director Recovery, ejecutivo and para we el welcome Road you to to the Recovery monthly webinar y les series that doy la spotlights and bienvenida a la highlights the serie de work of webinar species working groups. We've been mensuales doing this y for a tenemos year el plus grupo now de and trabajo have de found it las very especies informative, que both han hecho un trabajo for the ya en este presenters, último but also año hopefully y un for the gran trabajo para los attendees. presentadores, pero esperemos que eso también sea bueno para And todos los as a asistentes. note at the beginning, we're Como looking una for nota volunteers to inicial, present on nosotros estamos future buscando voluntarios webinars. para que se As I presenten en said, los webinars spotlighting the work that futuros, you're doing por in your supuesto, species working enfocándonos group. en So if el you're trabajo que ustedes están willing haciendo, el and grupo de able trabajo and de especies, si es que interested, ustedes desean, están please get in interesados y quieren contact with y pueden us, hacerlo, por either favor, me and put contáctense, a message in the chat, contáctense con or nosotros Quinn y Carby, our pueden grantee posiblemente ponerlo en el coordinator, is chat actually o Queen Kirby the puede one who will be running the a webinar. So ayudarles porque es quien va a conducir el let me highlight a webinar. couple of things that we Quisiera have también on resaltar algunas in the cosas near que future nosotros tenemos para el relative to futuro Road to cercano con Recovery. respecto al Road to We have Recovery o el camino a la continuation of recuperación. the Nosotros private estamos lands haciendo la engagement continuación session de series la sesión de las focusing on tierras privadas conservation en esta of sesión, birds enfocándonos en la through private conservación de lands las work. aves And en private we had lands. a great session Nosotros earlier in the tuvimos una summer, excelente and sesión the next en session will be el focused temprano, en el on an verano, y la siguiente sesión se va a the enfocar international arena, en if you will, for private en el lands and how ámbito other internacional countries sobre are este tema dealing with y this sobre issue of cómo conserving los otros birds países through están private tratando lands estos temas partnerships. That sobre will los be on aves Wednesday, que next se Wednesday, colocan en October the tierras 16th at privadas. 1 Esto va a p.m. ser Eastern octubre Time. 16, If you're interested in that, miércoles. I encourage you to Si están register for interesados en that esto, on the les website aliento para que ustedes también se and attend registren it a través next de week. nuestro sitio web We'll have future ones as y well vamos in a the next tener couple of nuevos months asistentes también en los relative to siguientes private dos lands, and meses one que in the se not too distant relacionan con future las will be tierras focused on privadas state y en el futuro agencies and vamos state nosotros a actions that enfocarnos en las take. acciones So look for those as well. agencias And estatales y a también shout las out to acciones Quinn estatales. Carby and her También team who que did a an Queen engagement Carby, muchas session gracias, last que month han hecho on future la sesión de conservation participación leaders or future el mes leaders in pasado conservation para los líderes engagement futuros de la session, and that was the conservación, first in a una series sesión de as well. So participación, fue la keep an primera de la eye out for serie, future así que for manténganse those sessions. vigilantes en el futuro para I este tipo think de you'll find them sesiones. very interesting, Pensamos que pues, ustedes particularly van if a you are encontrar esto de early in your manera career muy and interested interesante, in bird conservation. particularmente en su carrera Okay, y en with el that, tema de la conservación.
little bit of Muy bien, introduction. I'll pass un it to poco Quinn Carvey, de who will introducción. introduce Ahora le our voy a dar a Queen Carby, que today va a and our presentar speaker. el Thanks, tema Quinn. de hoy y a nuestros Yeah, thanks, presentadores. Paul. It's my Gracias, pleasure Queen. to Gracias, Paul. Es introduce un today's placer speakers. presentarles We'll a be getting to ustedes talk a about los grassland expositores birds. que van a hablar Our first sobre presenter los is Grant Ryder. aves y Grant los Ryder is the nuestro Chief primer presentador, Conservation Brant Scientist for Ryder, Bird es el Conservancy científico of the principal de la Rockies. conservación de He comes Bird to us today Conservancy of from the Fort Rockies. Collins, Llega hoy Colorado, a nosotros and desde Fort acknowledges that Collins, the land Colorado, he y is on reconoce que today la tierra en is la the que se ancestral encuentra hoy es la homeland of the patria Arapaho, ancestral de las tribus Cheyenne, and Ute Arapaho, tribes. Cheyenne Brent y has a Ute. BS in wildlife Brent tiene una biology licenciatura from en Unity biología de la vida College silvestre del and a Unity PhD College from the y un University of doctorado de Missouri. la Universidad de Missouri. Prior to coming to Bird Antes Conservancy de of the llegar Rockies, Brant al spent Bird a Conservancy decade of as a the Rock, research Brand scientist pasó at the unas décadas como Smithsonian científico e Migratory Bird investigador en el Center, Centro de working Aves on diverse Migratorias, topics from population trabajando en dynamics diversos of temas desde la migratory dinámica birds poblacional de las to the aves behavioral migratorias hasta processes los underlying procesos de avian comportamiento social subyacentes a networks. las redes At sociales BCR, aviares. Brant En focuses BCR, extensively on Brandt grassland se bird centra population especialmente en la recovery recuperación and de la conservation población de training. aves de Brant has pastizales been a y la key part of road to planificación de la recovery conservación. Brandt over ha the sido una last parte 4 clave years, de serving on both the eh, core de, team, leadership team, Recovery and durante species los working últimos group 4 años, prestando subcommittees. servicios tanto al equipo Our central, second el equipo de presenter liderazgo y is el Chris subcomité del Latimer. grupo de trabajo At de the research, especies. Según Chris el segundo Latimer is presentador, the Chris research Latimer, director of es el Bird director de Conservancy of the investigación de Rockies. Bird He Conservancy of also the comes to Rockies. us today from También Fort viene a Collins, visitarnos Colorado, desde Fort and Collins, acknowledges that the Colorado, land he is on y today reconoce is que the la tierra en ancestral la que se land of the encuentra hoy es la Arapaho, patria ancestral Cheyenne, de and los Ute tribus tribes. Arapaho, Chris has a Cheyenne BS y in Ute biology tribes. from Tiene Virginia una Tech licenciatura and a PhD en from the biología de University of Virginia Wisconsin, Tech y un Madison. doctorado de la Universidad de Prior to joining Wisconsin-Madison. BCR, Chris worked Antes de unirse a extensively on VCR, impacts of agricultural OBCR, Chris practices trabajó on extensamente en global los bird impactos de las diversity prácticas and nature agrícolas en la diversidad conservancy. global de aves At VCR, Chris has con The worked with Nature teams to Conservancy. apply cutting-edge PCR, el trabajo de quantitative Chris models tiene como to objetivo solve aplicar complex modelos cuantitativos de conservation vanguardia para challenges, resolver support the desafíos recovery of complejos de grassland conservación, birds, apoyar la and recuperación de las aves de maximize the pastizales effectiveness of y conservation delivery. maximizar la So thank you, efectividad de la Brant and Chris, implementación de and la I'll turn it over conservación. to Así you que for your muchísimas presentation. gracias Thanks so much, Quinn, por sus presentaciones. Paul, and Muchísimas Katie, and gracias, Paul, Esmeralda, Katie, for Esmeralda, all the work that you guys por have todo el done. trabajo que ustedes han Let's see estado if we realizando. can Veamos screen si es que share. podemos ahora Thank you all compartir for la pantalla. coming. I hope Muchísimas you guys gracias a all todos que got han more venido. sleep than Espero que I got ustedes last night. I hayan was dormido out mejor de chasing lo the que yo northern lights dormí until anoche. probably way Estaba later than I should tratando have de been. capturar estas All right, can you all eh, see my screen? luces Looks good. nórdicas, pero bueno, Okay, sí, thank you pueden so verles. much. So I really Muy bien, appreciate the perfecto. invite. Realmente aprecio muchísimo la As Quinn mentioned, I've invitación. been part of Road to Como Quinn Recovery, mencionó, yo he and I'm estado excited to be able parte to, de come la to you today Road and to talk about the Recovery y work that estoy we've been aquí doing muy in contento de poder grasslands. compartir el trabajo que So I'll nosotros just estamos jump right haciendo en los in, pastizales. right into the Voy a presentation, and entrar en hopefully la we'll have some presentación time ahora. for Espero que questions tengamos right algo at the de end. tiempo para preguntas al final de las Okay, so I always think presentaciones. it's important to have Muy level bien, creo setting que es information. I importante know I tener see a lot of familiar información faces on the call, a lot of básica. Yo grassland sé que folks. aquí hay algunas But personas I que ya think it's trabajan en important, los for those of you who pastizales, en aren't las familiar with aves de grasslands, pastizales, to y provide pienso that que están baseline. familiarizados con So eso, grasslands pero provide a tenemos que dar range of una línea ecosystem base. Esto nos services. da We muchos know they servicios support human ecosistémicos. Nosotros livelihoods sabemos and que well-being, apoyan and they al also sustento de sustain la really vida, important bienestar biodiversity. y We know también these sostiene la ecosystems biodiversidad y eso es muy represent importante. roughly Los 40% ecosistemas of representan terrestrial alrededor del landmass, 40% and de it's la very clear masa that they're de under tierras y es significant threat. claramente están This bajo biome is una facing amenaza threats from agricultural significativa, conversion, amenazas de la encroachment, conversión, de agricultura, changes in management los practices, so on and cambios so en forth. las And prácticas those de threats are gestión, etcétera, undermining the etcétera. ability of Y this estos ecosystem socavan to actually la support both human capacidad del livelihoods and ecosistema para biodiversity. soportar el I sustento think a lot de of people would vida y argue, la and I would biodiversidad. be Muchas among those personas that argumentan to say y that this is a discuten y biome that is dicen in muy bien, collapse. esto And es so I algo que think you'll está hear about some of the a unique punto de challenges colapsar. that grasslands Así, por face supuesto, over the existen next couple of muchos slides. desafíos que va a So I venir en told los you that siguientes grasslands are a biome in años. collapse. Everyone has Nosotros, seen the cuando data. hemos Birds are a visto really good sobre harbinger of colapso environmental de eso, hemos change. visto los And we know that datos, hemos grassland visto el cambio birds del are one of the ambiente y most sabemos stephen-independent que los groups of land pastizales birds. y los Some aves, populations of grassland birds have algunas de lost estas 70 to 90% of their poblaciones historic han perdido
perdido 70-90% de su tamaño de población. En estos patrones son consistentes no solamente en las aves, sino otros ecosistemas también. Así que esto es por eso que nosotros necesitamos poner mucha atención al mismo. Mientras los gráficos pueden mostrarles a ustedes una historia clara, no significa el mensaje en realidad de la pérdida del porcentaje de población en el tiempo, así como también el Road to Recovery y lo que quiere hacer. En este webinar vamos a hablar y quiero mostrarles brevemente algunos de esos
porcentajes que hemos visto en estas aves de pastizales. Y pienso que los números hablan por sí mismos y son muy impresionantes. Y tienen muchos datos. Muchos de estas poblaciones han perdido tres cuartos de su tamaños de restauración de población. Nosotros sabemos que existen muchas especies de los pastizales que necesitan mucha conservación y también hay un montón de especies que no entran dentro de la lista, pero también que están declinando. No vine aquí para darles a ustedes una charla negativa, creo que es suficiente de eso. De hecho, mi esperanza con la presentación es darles un mensaje más elevador para tener una mente de conservación y cómo nosotros podemos aprender de nuestros errores pasados y cómo hacer que la recuperación sea una gran parte de este escenario. Así que tenemos grandes datos con respecto a las pastizales y las especies que están allí. Existen un par de iniciativas que han empezado a liderar este grupo de trabajo de las aves de pastizales. La primera es la iniciativa de la hoja de ruta de los pastizales centrales. Esto es una colaboración multinacional para restaurar a los pastizales y también participar con diferentes voces, con muchas sociedades para poder llenar todas estas brechas de políticas, etcétera. También el segundo esfuerzo están familiarizados porque están aquí, es el Road to Recovery o el camino a la recuperación. Road to Recovery es una iniciativa muy, muy importante que lo que quiere es dar información biológica y científica para poder abordar a todas las especies que están declinando. Y también la amenaza común de estas dos iniciativas es la participación y la inclusividad desde la perspectiva de las aves y la conservación más allá de la mentalidad biológica para incorporar algunas de estas dimensiones, estos elementos humanos. Esto es el webinar de Road to Recovery y creo que es importante para aquellos que no han estado involucrados por toda la historia de la recuperación o R2R. Es justamente resaltar lo importante de esto. Cuando nosotros empezamos a nosotros pensar cómo nosotros vamos a abordar a todas estas especies que están declinando, nosotros tenemos una mente puramente biológica, pero esta pirámide refleja cuál era nuestro pensamiento inicial y cómo nosotros enfocábamos nuestra mentalidad con respecto a las especies, pero mientras empezamos a traer más voces y lo empezamos de manera más holística y el problema más complejos de la conservación, realmente teníamos nosotros que acoger también las dimensiones humanas dentro de esos desafíos. Este punto de vista más holístico se muestra en el enfoque multifase que nosotros hemos puesto ya como parte del proceso del R2R. Nosotros podemos argumentar, esto no está ocurriendo solamente en la hoja de ruta de R2R, sino que tenemos un cambio de paradigma también sobre cómo nosotros, para pensar cómo nosotros tenemos que enfrentar estos desafíos de conservación. Si es que nosotros miramos hacia atrás sobre la planificación estratégica de la conservación, como había mencionado, nos enfocamos en la mitigación de las causas biológicas de la declinación de la población. El conocimiento es que ahora que también debemos abordar estos elementos de la dimensión humana para los problemas de conservación. Cuando nosotros fallamos en tomar en cuenta estas cosas, esa es una de las relaciones por las cuales los esfuerzos de conservación fallan. Nosotros podemos vernos en el espejo y decir, ¿por qué la conservación de las aves no ha sido tan exitosa como nosotros hubiésemos esperado que sea en los últimos más de 25 años? Posiblemente es porque posiblemente no respondimos a los elementos dentro de las dimensiones humanas contra estos desafíos. Podemos reconocer, podemos ser inclusivos e incorporar estas diferentes perspectivas de las partes interesadas de manera más temprana y desde el inicio tal vez ahí podríamos maximizar el éxito de la conservación y del sustento. Podemos implementar muchas cosas para las brechas, necesitamos tomar acciones posiblemente y el reto final al incorporar esos elementos de la dimensión humana es la capacidad de empezar a entender cómo las ciencias sociales pueden ayudarnos a entender cómo y dónde se necesitan estas campañas del comportamiento humano dentro del espacio de conservación. Como había mencionado antes, nosotros sabemos que los pastizales tienen sus
propios desafíos. Esta es una fotografía desde Canadá, Estados Unidos hasta México y esto incluye tradicionalmente las tierras indígenas. Este es uno de los primeros desafíos que tenemos que acoger y como grupo de trabajo nosotros queríamos pensar sobre esas diferentes voces y sectores y los objetivos que podrían estar dentro de esos sectores y los datos dentro de esos sectores distintos. ¿Cómo juntar a todo esto? Esto es un vistazo de las tierras privadas. Lo primero que queremos hablar es sobre las ciencias sociales y las dimensiones humanas, el desafío dentro de la conservación de estos alimentos. Nosotros estamos abordando los pastizales y la conservación en los pastizales dentro de con los propietarios de las tierras privadas. Con el objetivo de la conservación. Aquí en los Estados Unidos teníamos programas co-compartidos para poder poner la entrega de la conservación a tierra y aterrizarlo. También, por supuesto, integrar a las comunidades indígenas con esa herencia cultural y esto es la disposición y la capacidad para poder implementar estrategias de conservación. También tenemos factores socioeconómicos que juegan también porque esto es una tierra de trabajo y queremos asegurarnos que la conservación nos permita tener buenas operaciones en tierra. Y aquí también algo muy importante es el componente ecológico. De modo, tenemos muchos riesgos de compresión agrícola, temas alrededor del cambio climático, etcétera, y vemos también los patrones de la declinación de las poblaciones de aves. Tratamos de encapsular y abordar todas estas cosas dentro de las soluciones constructivas de la conservación. Antes de entrar un poco en los trabajos, el grupo de trabajo, quería abordar un desafío significativo que la comunidad conservación está ya enfrentando y esto se ha resaltado en las diapositivas de los pastizales y de las aves, pero hemos visto también esto en algunas de nuestras discusiones alrededor de R2R, de Road to Recovery. Siempre estamos buscando la eficiencia, las formas de escalar, mayor conservación, y nosotros vamos y venimos para saber cuál es el mejor enfoque, si es que tomamos un enfoque basado en una especie específica o de comunidad. Y hemos tenido muchas conversaciones alrededor de esto en R2R. Una de las cosas que quiero resaltar es que nosotros necesitamos ambos con estrategia, ambos tienen sus méritos y valor, y como un grupo de trabajo hacemos ambas cosas y ustedes van a ver esto a lo largo de la presentación. Nosotros vemos algunas especies únicas, pero también tratamos de hacer más cosas con la comunidad y dentro de la comunidad o a nivel de comunidad con un enfoque ecosistémico. Como grupo de trabajo tratamos de hilar todo esto y en todas las conversaciones que tal vez ustedes han escuchado en las conversaciones de los webinars, tienen una temática muy parecida dentro de los talleres de R2R. Estoy seguro que ustedes lo habrán visto. También, con respecto al grupo de trabajo, hemos hablado un poco sobre la hoja de ruta de R2R y nuestro grupo de trabajo trata de acoger algunos de esos conceptos. Tenemos un grupo de trabajo multinacionales, una coalición de socios desde México, Estados Unidos, Canadá y las primeras naciones. También queremos incluir diversas disciplinas en nuestro grupo de trabajo. Nuestro grupo de trabajo incluye el liderazgo de diferentes socios, ecologistas, biólogos, científicos, economistas, expertos de comunicación, geneticistas y dietistas. Y nosotros queremos tener toda esta área y cómo esto nos lleva a una pericia o una experiencia multinivel. Nosotros esperamos que nosotros podamos estabilizar los pastizales y recuperar las aves y los pastizales en los siguientes 20 años, y que se ha establecido como un objetivo dentro del grupo de trabajo de aves de pastizales central. Nosotros tratamos de hacer esto a través del desarrollo
de estas priorizaciones multiespacio, y Chris va a hablar un poco sobre el enfoque que nosotros estamos haciendo para hacer estas priorizaciones y cómo nosotros esperamos que esas priorizaciones puedan abordar estos objetivos de multipartes. Objetivo. Bien, ¿quién es el grupo de trabajo? Bueno, se compone de todos nosotros, de todos los que estamos interesados en los pastizales y en las aves de pastizales. Nosotros tenemos una lista de registro y podemos enviar un grupo clave de socios y estos se muestran en esta diapositiva. Como ustedes pueden ver, como había mencionado, son multinacionales y también diversos respecto a la naturaleza. Quiero tomarme un segundo para poder hablar sobre algunas de las funciones, de cómo funciona el grupo de trabajo, y luego vamos a entrar a profundidad sobre el trabajo que hacemos como grupo de trabajo. Nuestro grupo de trabajo, como ven en la siguiente diapositiva, hemos tenido muchísima suerte de poder recaudar fondos y dinero para poder hacer algunos de los trabajos con socios claves de una manera más sinérgica, donde que nos ha dado también el NCIS, el NFWF y también que nos dio un financiamiento significativo, y también del Knobloch Family Foundation. Nosotros tenemos algunas funciones del grupo de trabajo y luego un poco sobre cómo este grupo de trabajo existe dentro de la línea de trabajo más amplia de la conservación. Con respecto a eso, es, tenemos este gran o amplio panorama y también está dentro de la iniciativa. Y existe una serie de grupos de trabajo que trabajamos en paralelo. Y ver cómo se puede trabajar con estos dos grupos de trabajo. Y con respecto a los gobiernos, nuestro grupo de trabajo trabaja dentro de esta constelación de grupos de trabajo. También estamos tratando de trabajar especialmente en un espacio colaborador con otros socios clave y otros partes interesadas que esperamos que utilicen algunas de las herramientas que estamos desarrollando. Y esto incluye las empresas conjuntas, servicios de conservación, agencias, etcétera. Y por supuesto, también las tierras y la entrega de las tierras privadas. Y nuestro objetivo con la coproducción desde estas tierras que ocurre a través de nuestro comité técnico, donde nosotros participamos y tenemos un trabajo con grandes conversaciones donde hablamos sobre los productos que están siendo desarrollados y qué es lo que va dentro de esos productos. También estamos realizando algunos trabajos de focus group o grupos focales donde nosotros queremos entregar también productos que pueden ser utilizados por los usuarios finales. Tenemos un proceso de participación de los grupos focales y nos da a nosotros una retroalimentación en tiempo real antes de que se desarrolle el producto, y luego vamos a tener un prototipo de producto, de modo que nos podemos asegurar de que ese producto sea muy útil para los usuarios finales. Veamos, ¿qué más queremos decir? Tenemos una serie de reuniones cara a cara. Hemos tenido prácticas beneficiosas de gestión. Hemos tenido suerte de poder facilitar un facilitador en nuestro grupo de trabajo, y esto nos ha dado éxito. También tener un socio externo, con una voz externa, con diferentes conversaciones difíciles, de hecho. Y también tenemos, por supuesto, las reuniones mensuales por Zoom. Muchas de conversaciones extras que nosotros hemos tenido con el apoyo de socios clave. La última diapositiva que voy a mostrarles, y luego le doy la palabra a Chris, nuestros objetivos del grupo de trabajo, y una de las preguntas que siempre surgen alrededor de los parciales es dónde deberíamos estar trabajando y qué acciones deberíamos aterrizar. Y Chris va a volver a hablar sobre esto en un par de minutos. Pero nosotros tuvimos mucha suerte y tuvimos un cimiento bastante robusto, bastante decente.
sobre los datos de contabilización de los aves y sabemos cuáles son los desafíos que están enfrentando estas especies. Nosotros hemos utilizado esto como unos bloques de construcción para poder desarrollar estos productos de datos y también las herramientas de toma de decisiones que Chris va a darles. También, por supuesto, en última instancia, los objetivos es maximizar el crecimiento de estas poblaciones y apoyar a los pastizales y a las aves al mismo tiempo. Bueno, Chris, ahora creo que con esto termino y te doy la palabra a ti. Y por favor, dime cuándo tengo que cambiar las diapositivas mientras tú hablas. Gracias. Great, thanks, Brant. You can go ahead and Bien, hit the next. gracias, Grant. That animation Puedes, goes. sí, ir a la Podcast stuff. siguiente, por There we go. favor. Yeah, so as Brant mentioned, Sí, como Brand ha mencionado, the Grassland Bird Working Group el been a bit trabajo, of an evolution, el grupo de and I think it's trabajo important de to las step aves de back pastizales ha tenido una and evolución y show es our importante work dar a un little paso bit, atrás y mostrar nuestro trabajo un show where poco we've más, been so that you donde get a little bit of saber context dónde of where nosotros we're hemos at estado and para where que we're tengan un headed. contexto de And dónde so estamos y hacia this is dónde kind nos of dirigimos. a schematic Esto es diagram un of diagrama sort of the first esquemático, draft, uno de los primeros really trying to get borradores que setting tratan population and de habitat targets establecer for los grassland bird objetivos conservation. del And la so el the hábitat y first población de las aves. draft of this El primer developing borrador de species esto density models where we donde can se estimate desarrollaba population sobre los sizes modelos de densidad de and the las relationship aves between para ver los grassland tamaños de mount las and relying poblaciones on y that ver los relationship pastizales, la there on the cantidad left y la relación. to En la project izquierda queríamos under proyectar future grassland loss scenarios el how escenarios populations, futuros de los how we might pastizales expect y populations cómo to nosotros regrow. esperamos a que las And then poblaciones in the middle there, crezcan. En el showing medio se taking les muestra other data sources like y se the toma Breeding Bird otras fuentes de Survey, información como el Breeding Bird estimating current Survey, una population encuesta trends. de la crianza de So in this aves, hypothetical donde example, trata we de see tener un a ejemplo negative trend of hipotético, donde 4% vemos per una year. tendencia And then we know that by 2043, we negativa want de menos a trend of 4% de la 0 población that y represents a también stable una tendencia population. de cero que representa And a la so población the estable. question that we're trying to answer La here pregunta que estamos is what do we tratando de need to responder aquí limit es qué es lo que nosotros population necesitamos declines limitar to in order to meet para that la stable declinación de la población para 10-year poder cumplir population trend con objective esos of 0. objetivos de la And so in tendencia this de la población en 10 example, that would años be a cero. negative Y 0.8%. el You can go on to the next ejemplo slide, Brant. sería que tenemos un negativo de 8. And so just to 8%. solidify what this looks like, Lo shown here que se for ve a couple of aquí les species muestra un examples. poco un par de So ejemplos desde las really what we're trying especies. to do En here realidad lo que is nosotros estamos translate tratando de those hacer aquí population es targets traducir set by esos objetivos de the población trend, that 10-year establecidos con la stable trend tendencia estable de 10 años into habitat targets. And so en for this example, objetivos de showing hábitat. Por again ejemplo, aquí se le population muestra response to nuevamente la respuesta de la increasing población levels of grassland a loss. niveles If we, for incrementales chestnut collared de la longspur, pérdida have de a pastizales. population target of Aquí minus tenemos un 0.8% objetivo de población de per menos year to get to that 0.8% por stable trend of año 0. para poder tener We would esa tendencia estable de need cero to limit the por annual año. grassland Nosotros loss to somewhere around queremos limitar alrededor de 0.68%-ish, 0.68% and same with más o Spriggs did it menos in the other species. con respecto a las otras But especies this también. going through this Pero process highlighted al ir a través de este several unique proceso se challenges. resalta algunos One, we heard a lot of desafíos feedback from específicos. partners Hemos that it would be hablado great to de have la retroalimentación de socios que nos dicen, this bueno, sería excelente si es que able to be nosotros scalable across pudiéramos space hacerlo and through escalable time. en el So for espacio y instance, tiempo. Por ejemplo, with this approach here, we were only con able to este get enfoque aquí pudimos population obtener and únicamente habitat una loss población thresholds at los geographically umbrales de pérdida del hábitat explicit areas en or for áreas areas of explícitas interest geográficamente rather hablando than o áreas de being fully interés en spatially lugar explicit that we de can ser combine for any explícitamente geographic area of interest. totalmente espacial dentro del área de interés. Likewise, none of the work Igualmente, in this initial draft uno del trabajo en incorporated estos the borradores non-breeding iniciales season information. incorporó la And temporada de so, no next crianza. slide, Brant. Really, we've spent a En tremendous realidad, amount of time to nosotros date pasamos figuring out muchísimo how tiempo tratando de to descifrar develop cómo desarrollar a bird model that would allow un us modelo de to get aves que to nos where permitiese we
want to be able to llegar a understand lo que nosotros what it quisiésemos takes to get to the entender y population qué es lo que stability and qué recovery toma para goals poder of the entender roadmap. los And so, objetivos de estabilidad having the de Graslandberg las working group aves. that's Y al being tener este supported grupo de through trabajo in-season de and los other aves de partners that Brant pastizales, highlighted, nos apoyan en really algunas allowed cosas us to como lo take a step señalaba back and Brant, y design with esto the end nos in mind. And tuvimos que darnos so un paso atrás what para what poder we're showing here rediseñar is esto, a cambiar un full poco la annual mentalidad cycle y integrated también integrar count-based todo abundance el model ciclo total that allows anual us to basado en predict este diseño que nos permita a population nosotros responses not only predecir based las on respuestas de historic las poblaciones, data, no but solamente project basado en los those datos históricos, sino responses in the proyectarnos future. a las respuestas del This futuro. model is spatially explicit. Este It modelo estimates de both espacio, population de las density and especies population nos growth muestra, rates, están and it las allows us to tasas de crecimiento de la especie y también de la future densidad y nos ecological permite responses in predecir the future, las which I'll touch respuestas on a futuras little bit in a ecológicas moment. y que voy a hablar un Next poco slide, más Brant. después. And so once we have these maps, Una vez que sort of a tenemos estos business as usual mapas, or typical approach that we might see como is un enfoque típico que folks nosotros podemos ver, tend to take those las maps personas and tienden implement a tomar estos some mapas sort e of implementar prioritization algún tipo algorithm de algoritmo de to priorización basically look para at where the básicamente best places are ver for dónde se bird encuentran los mejores conservation. lugares para la conservación de aves. And there's been a number of arguments in the Ha literature habido una serie de recently that argumentos suggests, recientemente que moving beyond that sugieren approach and que really trying moverse más to allá de ese get clear about enfoque what y we're tratando de estar prioritizing claros for. de qué es lo que And nosotros so estamos in an priorizando y para ideal qué. world, we would have En nuestro mundo, en un mundo ideal, nosotros effectiveness, quisiéramos tener una eficacia information on the effectiveness of our o una conservation información sobre la practices across eficacia the de las Great Plains prácticas de biome conservación that we could then use en to todos los prioritize. pastizales, en las tierras, para Unfortunately, we poder, don't que have podemos the usar para data priorizar. available for that Desafortunadamente no type tenemos of los datos disponibles para ese approach tipo at scale. de enfoque And a so escala. the approach that we're Así que taking for el this challenge enfoque que estamos tomando is para three estos scenarios. son tres So escenarios. the two key threats that Brant Los highlighted dos earlier are amenazas claves que grassland Brant loss due to mencionó agricultural antes conversion and honey plant la encroachment. pérdida de los And so pastizales those are the en la two conversión sort of threats that agrícola we're going to focus on for y this broad la scale amenaza de la biome level pérdida mapping with the y esto understanding no that es de tierras, y eso this es lo needs que to be an nosotros tenemos iterative que hacer, process, un and as mapeo a nivel new, y better necesitamos un information becomes proceso available, y particularly mientras for sale información distisponible para distinct esto, geographies, particularmente para las this approach will need to diferentes be stepped down áreas, to be enfoque more effective in tiene our que ser conservation. aterrizado para ser más Next slide, eficaz en Brant. la conservación. And so, and so as Brant mentioned, another Como Brand component of this mencionó, work otro is not componente just de este focusing on the trabajo bird no se enfoca element, solamente which en el elemento de las aves, is an important component, que but es in un many componente ways, importante, por given supuesto, pero en muchas the maneras, nature of the dado la landscape and naturaleza how much of the landscape is privately de los owned, paisajes y mucho it's de very esto apparent that we need tiene to dueños incorporate additional privados. Nosotros constraints, queremos particularly from the incorporar socioeconomic nuevas side of things. And limitaciones. so Hay muchas limitaciones our ahí, working group has especialmente spent a en la lot of parte time socioeconómica. thinking Nuestro grupo ha pasado about how to muchísimo tiempo incorporate some of these pensando cómo other incorporar components, algunas de estos particularly otros around the componentes, economics particularmente and alrededor de la sociocultural economía values y and valores capacity socioculturales to y get capacidades voluntary conservation on the para ground, poder tener una as well conservación as voluntaria y what do we aterrizar do about esta climate change. conservación voluntaria y también con Next slide, respecto al Brant. cambio climático. And so this is just to give you a couple of Esto es examples solamente para of darles a ustedes un par the de ejemplos types of maps and data that are de los being tipos produced de from mapas these full y annual cycle datos que models. se están First, produciendo con showing from estos Barrett Sparrow, ciclomodelos que again, muestran estimating aquí the a las abundance, especies, population growth rate in the middle. viendo la abundancia, el Blue crecimiento de la areas población, indicate las áreas positive azules population growth, and red muestran negative. un crecimiento And then positivo it was aptly y pointed el out to gris us es that the most negativo. stable population is an extinct La one. And población más so estable es una que se está really extinguiendo. developing spatial prioritizations around Desarrollando las population growth rate might priorizaciones not be the alrededor best de la idea. tasa de And so crecimiento if de there's a way población that we can posiblemente no sea la combine mejor idea. Y abundance and existe otra idea population porque growth rate podemos together, medir we may come up abundancia y with también a el better crecimiento de process población. for prioritizing across the Surgimos con un landscape. And nuevo so procedimiento that map para on the right priorizar shows los the
paisajes. Este mapa muestra la contribución relativa de una localidad dada dentro del crecimiento de la población. Entonces, combinamos estos juntos con la abundancia. And just showing again for Nuevamente sprays les pivot, mostramos and so again, these maps look esto somewhat similar, de manera but separada. very much the Es same algo if you take similar, a pero hard casi look. lo And mismo so si es que this uno also lo gets at revisa the bastante challenge bien. Esto that también Brant nos dice a highlighted nosotros earlier in the cuál es el single desafío que species versus Brandt multiple justamente species mencionó approaches, sobre and los enfoques basados en our especies work here would únicas be o very aware of múltiples that and especies. trying to Y nuestro incorporate grupo de both of trabajo está those, muy consciente de eso y ha tratado de that both incorporar and strategy that Brant was todas talking estas about. estrategias que estaba hablando Next. Brandt hace un momento. Siguiente. Okay, so to give an example Muy bien, of para what the darles un scenarios ejemplo might look de like for cómo se ven los prioritizing those escenarios conservation para la actions. priorización First, de estas acciones the de map on the conservación. right is Primero, showing el mapa en la derecha les muestra a risk layer of agricultural conversion. So una the capa purple de pixels are riesgo areas sobre that la have conversión already been converted, agrícola en áreas que that han were sido historically grasslands convertidos that have been already y que converted fueron to pastizales agricultural históricos que se han lands. convertido And then the a yellow tierras pixels are agrícolas. those that are Y those pixels that are most y vulnerable los to píxeles agricultural amarillos son conversion. los que son más And vulnerables so a esta conversión agrícola. we're anticipating Nosotros estamos three anticipando scenarios, tres one based escenarios, on uno current basado land use en el uso de trajectories, tierra so actual y sus estimating roughly trayectorias, 4% estimando continued 4% loss in the future, aproximadamente 4% y un and continuo estimating how 4% en populations el futuro, we can expect estimando cómo populations to respond que to podemos those esperar losses. a que las Another poblaciones scenario respondan a we're esas considering pérdidas. Otro is a escenario que no estamos net loss, considerando and so every pixel es that is lost is una then no pérdida, replaced es decir, algo que through se restoration, pierde y and luego then se a potential restaura restoration con la scenario. restauración So y escenarios potenciales de not only restauración. no No loss, but solamente we're able to no get more pérdida, sino que restoration through, podríamos for tener example, más CRP, restauración, por ejemplo, a través del and protecting those ERP y grasslands through, for el example, proteger estos easements, pastizales, por improved ejemplo, grazing a management través practices, de prácticas de and that might gestión mejoradas. suggest a restoration type of scenario. Y, And we're hoping to y use también and work very closely with the en la JBA facilidad. Y nosotros estamos to tratando de estimate trabajar what these conjuntamente o scenarios de manera cercana might con look like JBA and put y the saber cuáles son guardrails los escenarios y on cómo se pueden how ver these estos scenarios are y actually poner las defined. rieles aquí para seguir ese camino y Next saber slide, qué es lo Grant. que podemos encontrar. And then taking a similar approach for También woody plant otro encroachment. enfoque Again, those similar, three broad scenarios that I highlighted, estos but tres also working escenarios with our amplios que yo había partners to mencionado, actually pero también trabajar define con nuestros what socios the para poder numbers should diseñar look cuáles like, son particularly y cómo around that deberían verse los restoration números, scenario. particularmente alrededor de este Next escenario de slide. restauración. Siguiente diapositiva. And so figuring out what to do and how to Cuando incorporate desciframos qué tratar de hacer socio-ecological y cómo information incorporamos into the socioecológica prioritizations has been a bit información of a dentro de la struggle. priorización ha sido una lucha para And nosotros. one Ha sido un approach that poco difícil. Un we've enfoque que looked at nosotros very closely hemos visto de for manera replicating or cercana mimicking para is replicar this o example copiar este published by Sage et ejemplo al. In 2022, de este ejemplo showing de social Sage perceptibility of asociados en 2022 increasing es habitat connectivity for la grizzly bears in percepción Montana. de las hábitats And so through a incrementales survey en instrument, Montana. a social science Esto survey instrument, vimos they were un able to map instrumento de spatially encuesta donde pudieron mapear spatial variation in la social variación receptivity to espacial this en conservation action. actividad reciente de la acción de And conservación. this type of information could then Este be tipo fed de into información a podría ser alimentada prioritization después en la or constraints on a priorización o las prioritization restricciones en la to make sure that we're priorización focusing para our efforts asegurarnos not de que just on the estamos best enfocando places for nuestros grassland birds, esfuerzos no but solamente en in los places pastizales that de are, las aves, sino sort of también en optimize lugares that donde de trade-off alguna manera between, se optimiza social todas estas acceptability compensaciones, and la perceptibility and grassland bird aceptabilidad, la conservation. So, aceptación social but y as you can que permita imagine, la conservación de the los amount of effort that pastizales. went into this at a Ustedes very pueden small ver la cantidad de geographic esfuerzo que se area necesita para around esto en Montana, áreas pequeñas scaling that up geográficas across the alrededor de biome with Montana, very diverse and unique communities escalar across esto such con a large landscape comunidades is de very, very ahí, un challenging. paisaje enorme y esto es Next slide. bastante desafiante también. And so, again, for this initial Nuevamente, pass, para estos we're caminos looking at a iniciales couple of data estamos sources that could be viendo used to un par de inform fuentes de datos que pueden social utilizarse acceptance para información, or la aceptación social proxies for y social también acceptance or
receptivity or los capacity proxies to para get la receptividad y conservation la on the capacidad ground. para obtener And la first is conservación the Headwaters en Economics Rural Capacity Map, aterrizado. Y which también has aquí 12 tenemos indicators el of mapa capacity, de capacidad y la hoja de particularly ruta para focused on conocer rural bien la communities. capacidad, And then especialmente enfocado en las comunidades NRCS's rurales, RCA data en viewer ese that tallies RSS, the number of conservation practices that are que put on the eh, landscape at both a watershed and a county hace level. And justamente so una while these cuenta are very de lo que coarse se tiene ahí a proxies, nivel de we condados. think Aquí that nosotros podemos ver los there proxies, is por some ejemplo. value to be gleaned Esto from these data añade algo de sources valor para as estos we're continuing working datos, fuentes towards de datos, mientras stepping continuamos this down trabajando for more local en landscapes using more refined poniendo types of un data, poco such más as that Sage et al. atención Example. en datos más Next refinados y slide. para poder compartir también ejemplos. All right. I think that there's another, is there something else here on the Pienso slide? que hay algo más aquí en la diapositiva, Brent. Right. Okay. Ok, So correcto. this is just to give you an example Esto of es what para darles a ustedes spatial un prioritization ejemplo looks like. de cómo The se ve caveat here una is that priorización espacial. this was just done for La the breeding idea season es for que one esto species, se Barrett's hizo sparrow, para una temporada de and crianza para una especie. not considering any other No se socioeconomic consideró information, otros just información socioeconómica, what the landscape simplemente cómo, prioritization would look like cómo se if vería we la just focused on priorización de las birds. tierras o del And paisaje si the nos idea enfocamos here is that, únicamente en we aves. can, La idea once we aquí es que una vez incorporate que some of those nosotros other incorporamos algunas diverse de objectives, estos the objetivos idea is to sort of diversos, balance la idea es tratar objectives de between our equilibrar esos conservation and objetivos our entre la social objectives conservación together. y los objetivos sociales And the nice thing conjuntamente. about the Y spatial lo prioritization bueno here, de each la pixel gets a priorización ranking espacial aquí es que nos da a according nosotros to una its clasificación de acuerdo its inclusion in a con la final inclusión prioritization step. And so y en those los more pasos yellow finales and de orange priorización pixels are se ven los selected as sort of pinceles the quote amarillos best y places for naranjas, grassland bird donde son los conservation. mejores lugares Um, para la and the nice thing conservación de about this aves is de we can scale pastizales it y nosotros to podemos whatever scale escalar we want. esto So for a cualquier example, escala que you nosotros can queramos. look Por at ejemplo, nosotros how podemos populations are ver doing cómo las within poblaciones only les those está yendo prioritized landscapes con relative to the estos entire geography paisajes or different priorizados geographic versus la subsets geografía of versus interest los in a very scalable way. geografías de interés en una And the manera idea is that escalable. La idea también hopefully es partners que can use this esperamos information que to los do socios puedan more utilizar targeted esta and tailored their información para conservation actions hacer sus towards the acciones de places that conservación mucho um, más objetivas, mucho más have the específicas highest impacts for grassland y birds, but tener altos also impactos para los most likely pastizales to de las aves, succeed given that pero también que tengan community la will probabilidad and de buy-in. tener éxito Next slide, Brent. dentro de la comunidad y el ambiente. And so then, again, seeing this as an Nuevamente, iterative process, se ve esto as como new and un better information becomes proceso available, mientras entra mayor updating información these maps and dentro del tools escenario, to donde incorporate nosotros that tenemos additional estos information. mapas y So, herramientas para incorporar incorporating información climate adicional, projections incorporando las and proyecciones climate climáticas adaptations within the y las prioritization adaptaciones framework. climáticas dentro del marco de You know, priorización. we know that economics is important. Sabemos que la economía Again, es muy the importante. data on economics is Nuevamente, los very datos sobre sparse in this region, and economía so es getting bastante better amplia information on economics is going to be no es, critical. realmente no hay mucha And en esta zona, next slide. pero es crítico tener más información. So it's question slide. Oh, okay. La siguiente es la diapositiva de preguntas. Creo que ya hemos terminado. Puedo detener la pantalla, detener la presentación. All right. I think Muy we're back. bien. Creo que estamos de regreso. Awesome. Thanks so much, Brant and Chris, for an excellent Muchísimas talk gracias, on Brandon y Chris, the por esta working excelente group and the work you've done charla so far. sobre el grupo de We are trabajo now sobre opening up the aves floor to de questions. pastizales. Raise Ahora your abrimos hand la or you sesión can post your para questions in the preguntas chat. o comentarios. Pueden levantar la mano, abrir el micrófono, hablar o poner sus preguntas o comentarios en el chat. And
had a question while we're waiting for Yo people tengo to una warm pregunta up. mientras esperamos que las personas So you se formed calienten un a poco aquí. really Bueno, multidisciplinary nosotros, working tú has group, and I hablado was sobre los wondering grupos if de you could trabajo speak to maybe the multidisciplinarios y me kinds of pregunto si es que puedes hablar del tipo de or topics that you've conversaciones had come o up in temas que this because of ustedes different han people tenido, and groups ya that que you're existen working with, diferentes and maybe personas en there's los gonna grupos be que están examples that trabajando comes to ustedes, mind. incluso si es que hay algún ejemplo que pueda Yeah, I llegar mean, a la mente. I can start. Sí, Well, I mean, bueno, one thing I podría will empezar. say is Una cosa that que sí quiero it's decir it's not an easy es que task, no es una tarea fácil, to, especially because so many issues in especialmente bird porque conservation have existen so many tantos different problemas players, en la conservación de aves. trying Hay to tantos determine jugadores what aquí que tratan de what determinar subset cuál is es el appropriate to identify subconjunto who es those partners apropiado para are can be really identificar quiénes son challenging. esos And socios, y eso obviously, puede as ser anybody desafiante. knows, Y the more obviamente, como voices you todos get in the saben, mientras más room, voces the se more tiene challenging en it el is to cuarto, either find mucho a más consensus-based desafiante es para decision encontrar un or consenso, to una move the decisión basada en conversation consenso, forward o instead para of things mover o to go avanzar en las around and around. conversaciones, porque I uno mean, puede alargarse en obviously, estas the conversaciones. two most Obviamente, challenging los parts dos of the grassland partes bird más desafiantes de working group that we have del grupo de faced trabajo de aves is y with the pastizales que human nosotros hemos dimensions, enfrentado es que trying to dentro de las find, we dimensiones want to do a humanas biome scale nosotros queríamos prioritization, right? hacer una But finding appropriate priorización de data esquema sets de biomas, has been a real challenge. tratando de And, establecer los it's been conjuntos. Y esto ha super sido helpful to un have desafío, ha sido muy a útil couple of el social poder scientists tener at the table and un say, par de you can't científicos do en la mesa y that, decir, you muy can't bien, replicate that ustedes same no pueden strain replicar across this este entire mismo biome, estudio right? en todo That would take este you 10 bioma years to entero. do. Eso les va a So tomar you're going to 10 have to años find hacerlo. Así que other ustedes sorts of van a data tener sets que that encontrar can otro serve as conjunto de appropriate datos proxies for you to be able que to tenga los address próximos that indicadores component of y this very complicated adecuados para challenge. poder abordar So that was este one, desafío and then complicado. the Y ese economics fue uno data de set. esos. Y también los And economistas, the por ejemplo, economist as decían, part of our working los group economistas son has parte de nuestro highlighted grupo de that, trabajo y ellos han using data resaltado sets around the utilizar cost los of land conjuntos de doesn't datos necessarily en toda la translate into the tierra, cost of the no management se traduce practice, right? Which is ultimately necesariamente en what el you care costo de la about. práctica de So those gestión, are que eso en two realidad es lo que nos examples of, importa. Estos son dos dialogues that ejemplos we de had and los how those diálogos que diverse nosotros hemos tenido perspectives y have cómo tenemos helped us perspectivas diversas tackle y cómo nos ha the ayudado también multidisciplinary esto nature of a it. abordar I don't know if there's anything el you want to add. problema No, I think de you naturaleza problemática hit que it on the tenemos head. actualmente. No sé si Chris, ¿quieres ayudar? Great, No, we've creo got que some questions in the está chat. todo bien. Bien, Up tenemos algunas first, preguntas en el what do you chat. think are the Primero, most ¿qué es lo important que piensas es drivers lo to más, social los acceptance impulsores of más rabbit importantes para conservation? la aceptación social de las aves y los Yeah, I mean, pastizales? we have a Bueno, little bit of a unique nosotros perspective because we also tenemos have a una private perspectiva lands única porque también program where we tenemos un work directly programa with de tierras landowners. privadas que And I trabajamos think directamente con los there are propietarios de two estas tierras. concerns in this Existen dos landscape. preocupaciones en Drought is este one of the escenario predominant y ones, la and then sequía es uno economic de los más solvency is the other. predominantes y también la So if we solvencia go económica. forward and present Es a que nosotros solution to adelantamos, private si nos landowners adelantamos across a the presentar Great una Plains, solución a that los is going to undercut propietarios their de estas economic tierras bottom line, privadas, even if it's va a beneficial haber for también grassland birds, it's una probably línea not going to be base as de economía y successful. posiblemente no va So a we're haber really soluciones trying to exitosas. Lo que balance, nosotros tratamos de we're trying equilibrar to aquí, balance the estamos tratando programs de that are equilibrar los available, programas que están those voluntary disponibles, conservation estos programs, programas ROCO de conservación programs, and voluntaria make sure y we're que se han construido incentivizing para the las fincas ones that have the e greatest incentivar a wildlife aquellos que benefit. tienen And this los is, mayores the beneficios really de la vida important part of silvestre. La parte the slide that Chris importante gave is that de esta when we diapositiva que understand the dio Chris effectiveness es of cuando those nosotros entendemos la practices, eficacia de and we estas know which prácticas, practices cuando work nosotros well, sabemos qué then we prácticas can go to funcionan bien, landowners and say, entonces look, podemos this is ir a a los win-win propietarios de las tierras y decir, situation. muy You bien, know, esta es una as an situación ganar, example of ganar. that, Como we un could go out ejemplo there and de show esto, landowners podemos the ir data hasta allá y on mostrarles a los the economic propietarios de las tierras todos cost los datos of y tree and shrub encroachment on their la parte property. Here's the económica forage sobre production su loss that you're having. tierra And y by este es having tal a vez la tree and pérdida de shrub producción que encroached ustedes landscape, not tienen only y is al it not tener eso beneficial en for todo el you and your cattle production, escenario nuestro, no es but it's not solamente beneficial for the beneficioso grass and bird para usted y la landscape. producción, por So ejemplo, we de look for su those ganado, win-win sino types of para los solutions. escenarios de las tierras Yeah, just mismas. to add to that, Entonces tratamos de dar I más think that there's soluciones en una an sola. enormous Sí, capacity pienso que gap as existe well una across the brecha landscape, enorme de and capacidad en todo you este know, some escenario. landowners have access to Algunos propietarios de las programs. tierras han podido And acceder a if they're able to programas get into an NRCS y office, si es que and entran
entran, por access ejemplo, to a la those oficina de programs. NFC y hoy tienen acceso a Sometimes, los programas. they get Algunas technical veces assistance, ellos sometimes tienen there's not asistencia enough técnica, otras capacity to veces go no around. existe suficiente And capacidad so that's another thing that para we're ayudar. hoping Entonces, that esto es otra cosa que RCA nosotros estamos Data Viewer esperando information que will provide us nuestra with. información RCA y sus datos nos puedan proveer. Thank you.
Muchas What gracias. data sources did you ¿Cuáles son use las fuentes for de your datos que same ustedes trend utilizan charts? para utilizar sus cuadros de tendencias? Yeah, so was that, Bueno, I'm assuming that's referencing bueno, estoy the, asumiendo que ustedes se están refiriendo that sort of hypothetical example, a estos ejemplos hipotéticos where, yeah, so there's several donde slides that I can think existen of. varias diapositivas que Breeding podría bird survey pasar por mi data mente was sobre los for sort of datos that de initial draft encuestas that I de la talked crianza about. de aves. What are the Fue el current borrador trends? What do we inicial need to que get había to hablado stable? las tendencias actuales que tenemos que All of this estabilizar stuff y todos esos temas from then to now para que is ellos los integrating conozcan. eBird breeding bird survey Y and con integrated respecto a la monitoring and bird encuesta conservation de la regions crianza de data sets together aves y también los conjuntos de datos de las to regiones de conservación de las aves model and map para the poder modelar change in y population mapear size, los tamaños abundance, de las growth rate, poblaciones and relative cambiantes, contribution. la tasa de crecimiento y también la contribución y abundancia. Okay, and we have a request in the chat. Tenemos una asking solicitud en el if chat you have the que están methods for this preguntando si es que process tienen los posted or métodos para published este anywhere and are interested proceso, in learning more que están about the modeling publicados, porque process. están interesados en comprender mejor el So proceso we de do have a modelamiento. paper that Sí, nosotros tenemos un shows documento que the integrated muestra model and los modelos how integrados that y works cómo and the esto math and funciona, statistics behind it. We can las share that matemáticas y around with estadísticas the detrás group. de esto, podemos mostrarles eso con el grupo. And then we did submit Y through the también roadmap habíamos sort of a two-page presentado alrededor document de outlining la hoja sort de of ruta the un documento de approach, 2 but páginas nothing donde beyond estaba that, el not the enfoque, peer-reviewed pero publication no in terms of the approach. más de eso. Like I said, we're still at the Como les place había where dicho, todavía estamos we're en just now getting ese lugar donde these maps for the 17 apenas estamos priority teniendo estos species. mapes para las So 17 especies in line with the prioritarias, 80-20 en línea percent principle, con el we have about principio 80% of the work left in 20% 80-20 of the time. y nosotros tenemos 80% de esto, pero y 20% todo el tiempo. Thank you. And yeah, if you send us some of that information, we'd be Si es que happy nos to puedes share enviar, por how it favor, could más de esa assist. inversión para poder compartir esto a You nuestros talked about how you're asistentes. working under También the habías umbrella hablado framework sobre with other groups trabajar and a un initiatives. marco How does the Central paraguas Council con otros grupos de coordinate with the iniciativas, parallel como el range-wide grupo de effort of the trabajo. JBP Este grupo de to trabajo also coordina con maybe create el its own science-based esfuerzo prioritization tools? paralelo de Is amplio there rango knowledge como el separation or is JB8, there duplicated que también overlap? puede crear su propia priorización It's a basada en great ciencia y question. sus herramientas. And it's ¿Existe something that alguna we separación spent a lot of time conocida talking about o existe and alguna being very duplicación o superposición, proactive etcétera? about. Esto es una excelente pregunta. So Nosotros hemos estado muy the good proactivos con news esto. is Las that buenas noticias because de esto es the que Central ya que Crossing Roadmap eh, ya existed, and existe we had a lot of buy-in from R2R a y nosotros diverse suite of tenemos partners, including the JBA muchísimos partners. They were aportes, already incluyendo engaged in the los de muchos process, socios, incluyendo and de there was a JB8, y lot of ellos están participando alignment en el proceso y in existe mucha the goals and alineación targets en los of the roadmap objetivos and the goals and targets that are outlined específicos in the JBA de business plan. la hoja de ruta y But también we del have plan de been negocios explicitly de sitting down and talking JB8 to y the nosotros nos JBA hemos sentado coordinators, específicamente con ellos, and con los there is a coordinadores de specific JB8 JBA y Science Technical existe Committee, which un is going to provide comité técnico real-time específico de feedback to us JB8 que on nos ha the dado types of covariates that we put retroalimentación into the en tiempo models. real sobre lo que tenemos que poner en los Reviewing the modeling modelos y outputs, revisando having los real-time rendimientos conversations, and del putting modelado y data hemos products in tenido front of them. conversaciones en tiempo real y And poniendo then, productos frente as a I ellos. mentioned, we are Y doing como ya me he sort of mencionado, focal nosotros estamos groups, utilizando estos and grupos the focales JVs in usuarios, particular, they have los decision-makers JB8 en across particular, multiple tienen different tomadores de scales, and we decisiones view them en in many múltiples ways escalas to be one of the y key han visto conservation de muchas delivery maneras arms of the cómo roadmap. ser We los know that the JVA will brazos be de stepping down a lot of these conservación data y products into their own JB8 geographies. va a And so aterrizar justamente este the tipo de user focus procesos groups en is su another propia touch geografía. point El uso with de los grupos focales también es un punto individuals across importante that donde los JVA conservation personas delivery pipeline. So we've been están engaging en with esta them línea multiple de different la ways, conservación from the high de los levels all the way entregables. down to the Nosotros estamos yendo de field altos level. niveles hasta el So nivel I don't de know if you want campo. to add anything to that, Chris. No sé si es que Chris quieres añadir algo más de esto. Yeah, I think Sí, you know, pienso we have had a lot of que conversations nosotros about hemos this. tenido Some muchísimas partners really conversaciones want sobre esto. that Algunos final socios step of realmente a quieren spatial ese prioritization. paso final de la Others just want priorización. Otros the data products that simplemente underlie quieren that los productos spatial de prioritization. datos And so we aim to be que as flexible as subyacen possible in providing a esto. the Así maximum que amount of tenemos que ser information flexibles y available proveer so that toda la folks can información disponible, de run modo que and todas las do their personas own pueden analyses with it. correr y hacer sus propios análisis con esto.
Yeah, Paul. Thanks, Oh, Quinn. And muchas um, gracias. I think Bueno, between pienso Tom's que question and then Rebecca's entre comment, las you may have already touched preguntas upon it, Brand and Chris, y but I'm really keen Rebeca, bueno, on how realmente what you estoy think or how important it muy is to have muy this deseoso de saber qué tan integration importante es between the esta work that you're doing integración and the joint entre el trabajo que ustedes ventures están haciendo y también and las spreading, empresas conjuntas. because you mentioned Y early porque on in the ustedes habían mencionado presentation temprano en la about the presentación dichotomy, Brand, of sobre la single species, dicotomía multi-species, de and las so forth, et especies cetera. únicas, I'm ecosistemas, thinking las for the especies others múltiples, who etcétera. maybe Y haven't para aquellos que had full posiblemente engagement with joint no han ventures, tenido give me la some thoughts participación about con las those empresas things. conjuntas, ¿podrías darme alguna Yeah, I mean, I think it's información essential, al Paul. respecto? And, Bueno, pienso que es as esencial, I Paul. mentioned, Y como ya había JV mencionado, has been out on this landscape for a very JB8 long ha estado en time. este They escenario por know who a mucho lot of the tiempo. key Ellos saben local cuáles partners son muchos de are. los socios And locales so clave. I think part of the way Y I view pienso it que is parte de la forma como yo veo we esto aim to do this es que biome nosotros queremos exercise hacer and nuestro propio prioritization and provide ejercicio a flexibility nivel de bioma y in también tener la what the data profits flexibilidad y are that saber are cuáles son los available. productos de los So I datos want que se everybody to encuentran be able to see disponibles. Nosotros themselves in the queremos ver que solution. todos se Some vean JVs como may parte de la have, solución. Algunos a greater JB8 threat pueden around tener una wood plant gran encroachment. And so they may be very interested in a amenaza sobre este prioritization enfoque. product Ellos that están muy combines the bird interesados en el data and the producto de woody plant priorización que data, whereas combinan los another aves JV may be very y interested in the ag otras convergence product because especies, that's their primary de threat varias and the especies. primary Creo que esta es thing una that they're amenaza focused on principal. addressing. And A so veces es that was part of the importante reason we didn't just abordarlo. Esa es cram parte de la razón everything por la together cual and say, nosotros here's your simplemente one juntamos todo y solution, decimos, bien, one esta es su prioritization, única because solución y su that única can be priorización. Porque de alienating esa to manera podemos nosotros some of those key estar partners out there in the landscape. alejando, And our aislando goal a is not, algunos de los socios dentro de as a este working escenario que group son to do the claves. Y delivery como grupo de side trabajo of tenemos this. que We want to provide tengan tools éxito to en help with the esto. Nosotros decision queremos making proveer and herramientas para la toma maximize de conservation decisiones y success. maximizar el éxito de la And conservación. so that's part, we spent a Y lot of esto, time as a nosotros hemos working pasado group talking muchísimo about tiempo como how do grupo de we pull trabajo apart the different pieces discutiendo of y this cómo to make nosotros sure that podemos we can separar todas address estas not piezas para just the asegurarnos de que estamos JV's abordando no perspectives, solamente la but perspectiva de the los Wildlife JB8, Services sino perspectives también and desde los servicios things de la they vida might be interested silvestre o de wildlife. in working Posiblemente on ellos the landscape. They están have interesados en trabajar partners en este for escenario, tienen Fish and socios Wildlife program as well, where they've por got los partner biologists programas de working vida on the landscape. So silvestre trying y to que make trabajan en sure estos we're taking escenarios, en all of estos those different lugares. Tratamos perspectives de and tomar providing todas tools that estas can be perspectivas put distintas y together or proveer pulled apart herramientas in ways para that saber si es que are tenemos que valuable and juntar meaningful. o separarlos y que sean de la mejor Yeah, just to manera add to más that, valiosa Paul. o significativa. So we've Sí. been working very closely Bien, with Paul, nosotros hemos the estado JVs as Brent trabajando mentioned, estrechamente and con JB8, I como think lo menciona a great Brent. example I saw Brent, y Rebecca creo que un Riley gran put in the chat, ejemplo so es I'll call her out, justamente and Bart sobre el ejemplo Savage que and pone en Amanda el Haverland. chat They're developing the y Scout voy a hablar Birds con tool ellos para poder that I think, as hablar I sobre estas highlighted brechas earlier, que nosotros we tenemos aim to también. be Como habíamos flexible mencionado in antes, nosotros producing data queremos products that ser others flexibles en may producir find useful and datos integrating que into their own puedan ser útiles para current otras personas y existing que pueden workflows and got integrar birds, en sus propios I flujos think de is a trabajo great y example todas of estas taking brechas that de extra aves. step El that I ejemplo, was highlighting aquí la earlier idea es about justamente tomar un prioritizing paso conservation más actions, and adelante they have a sobre la tool that priorización de las acciones really de at a conservación y tener local una level herramienta a nivel tries to local estimate the que effectiveness trata of de tree and estimar shrub la removal on efectividad grassland bird species. en las And so if you haven't especies, seen en their las aves y las presentations, I aves would de encourage you pastizal. to reach out to them Así and que check those quisiera out, alentarles a todos ustedes because para que I think ustedes it's a great verifiquen esta example of información también, porque how es un our two gran groups have ejemplo been de collaborating cómo together dos to grupos make han sure that, colaborado conjuntamente para asegurarse the products that we're de que producing los are productos que se están produciendo son complementary to the complementarios work that they're already doing. al trabajo que ya están realizando. Great, thank you. Our next Excelente, question muchas is, gracias. Nuestra some siguiente indigenous pregunta es, communities algunas may comunidades view trees with indígenas deep reverence, pueden such as ver considering a them as sacred beings, las ancestors, or árboles spirit con guides. reverencia I'm profunda, curious what you've considerando que learned through son seres interacting with sagrados indigenous community para los members and ancestros y talking para about los tree guías encroachment as a major threat espirituales. to Estoy curioso de grasslands. cómo Are we se aligned puede aprender across a Great través de la Plains communities interacción con on los recognizing tree miembros de la encroachment as comunidad a threat? indígena y hablar sobre I think it's estos probably temas too de los early for árboles us como una gran to amenaza answer dentro de that los pastizales? question. Alinear I esto think en the las comunidades de perspectives, the estas one thing I have tierras we en have conocer learned las collectively amenazas de in los árboles. engaging Bueno, lo que indigenous nosotros partners hemos
estamos
hecho y recopilando toda la información de los indígenas, un grupo o una comunidad, tal vez tenga una perspectiva diferente de otra. Existen también voces individuales que hemos escuchado. No hemos hablado mucho el día de hoy de que nosotros queremos hacer o que estamos en un proceso actualmente de contratar científicos sociales y estos científicos sociales que trabajan con Becky Holland, que está haciendo una participación específica con las comunidades indígenas. Uno de los hojas de ruta también hizo es tratar de recopilar datos de ciencias sociales en el sitio y las comunidades indígenas están bien representadas en esa muestra. Así que vamos a intentar salir allá y obtener un poco más de esos datos a través de encuestas en las comunidades indígenas como un subconjunto de datos para ver sus objetivos, los desafíos que ellas posiblemente están enfrentando y tratar de incorporar algunos de su conocimiento ecológico tradicional de las comunidades indígenas y cómo ellos piensan sobre los problemas y las construcciones ecológicas. Y esto es un tema que está todavía continuando, así que sería prematuro decir que tan diferentes pueden ser la visión de las comunidades indígenas sobre el tema de los árboles y sus amenazas. Pero sí, por supuesto, estamos nosotros integrando a las comunidades indígenas Thanks, en Brent los and Chris. estudios. Muchas gracias, Brent y Chris. Last minute questions. Bueno, tenemos chat open preguntas de in último case minuto, you tal vez. do. Estamos abiertos con el chat en el But caso de que I ustedes wanna, quieran hacer. chime in here Pero and thank Quinn quería for también organizing a agradecer a great Quinn por organizar presentation, una great excelente webinar. presentación Brant and en este Chris, webinar. fantastic Brant y Chris, presentation. Thank you so much. presentaciones Really fantásticas. appreciate Muchísimas that. gracias. Aprecio And muchísimo todo a esto. thank you to Y Pamela, también our gracias interpreter, a who tried Pamela, to nuestra keep up with the intérprete, que speed trató of de Brant and others mantener like el me, paso y who la probably velocidad con talk Brand really y como fast. So we yo apologize pensamos if we did que that. hablamos mucho rápido, And así que we nos will disculpamos, have hicimos eso. slide. I Así que think that tenemos Quinn la can make sure diapositiva that y creo que you Quinn can get puede some of those asegurarse de que resources ustedes van a tener as algunos de estos we recursos have for it in the chat. y que se están And we will be colocando y que se han posting pedido this en el chat, recording perdón. on Vamos our nosotros a website, publicar esta grabación both the en Spanish nuestro sitio and web, English tanto en versions of inglés that. como en español. If you like this, Si I es que a recommend ustedes you les gustó join esto, one les of the recomiendo a future ustedes private para que lands se engagement unan a sessions. una You've de las heard how sesiones important de las private tierras lands is privadas to our conservation en las siguientes efforts. sesiones. Ustedes saben lo I think you'll importante que es benefit este from some of tema those sobre las future tierras privadas presentations. y que One puede ser beneficioso para las engagement presentaciones sessions which are futuras. more interactive Una de in las nature, sesiones and one of them will una de las be siguientes next week, sesiones va a ser más participativa y Wednesday. una de esas va a ser la A siguiente thank you semana, to the Knobloch miércoles. Family Foundation Así and que the National muchísimas Fish and gracias a toda la Wildlife familia de Foundation who la have supported the Fundación Road to y de Recovery Wildlife movement. Foundation And I para think que ha apoyado well también al benefiting the Road to whole Recovery y community a su of movimiento species y working groups. también a estos grandes grupos de If trabajo you sobre las would comunidades like de to especies. present Si in es the que a ustedes les future or gustaría highlight the presentar en el work of your futuro y species resaltar el working group trabajo or del what you're grupo de doing with trabajo de las bird especies o el conservation, trabajo que we ustedes are están anxious haciendo to con hear from respecto you. a la And conservación de please aves, let us estamos ansiosos know de conocer más de ustedes. Por our favor, email déjenos saber. address is Y very nuestro simple, email es r2rbirds muy at fácil, es gmail.com. You can get that from our website, r2rbirds@gmail.com. Eso ya está en el chat y ustedes pueden también obtener en We had nuestra great página attendance web. today, and I think it's a Sin excelente reflection of the asistencia el día issue de hoy, and the muchísimas presenters. So reflexiones thank sobre you el again tema y a very los much, presentadores. Brant and Muchas gracias Chris a Brant y and Chris Quinn. y a Anything Quinn final, también. Quinn, Algo to close final, us out? Quinn, que te gustaría I think that's it. decir Yeah, thank como you, cierre. everyone, No, for creo que eso es coming. todo. Muchísimas gracias a Very todos good. por asistir. Thanks all. Muy bien, See you gracias a next month, todos. if not Nos sooner. vemos la siguiente mes o si no antes. Muchas gracias.